La mayoría de las personas no tienen problemas con los impuestos. Lo que realmente tienen es falta de información, ¿ok? Y eso es completamente diferente. Porque cuando una persona entiende cómo funciona el sistema tributario, empieza a tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces, debemos de dejar de tener miedo, ¿ok? Y empecemos, ¿ok? A proteger el dinero que tanto esfuerzo nos cuesta ganar. Hoy les voy a enseñar cosas que probablemente nunca les explicaron. Van a entender ustedes esta noche qué es realmente la IARES, la diferencia entre el W2 y un 1099, qué significa un tax return, cómo funcionan algunos créditos tributarios, qué errores debemos evitar y por qué una buena declaración puede abrir oportunidades para toda una familia. Pero ahora quiero hacerles una promesa. No voy a hablarles con palabras muy complicadas. Voy a explicarles exactamente igual como me gustaría que alguien me lo hubiera explicado a mí cuando yo empecé hace muchos años, de una manera muy sencilla, práctica y con ejemplos reales. A ver, me encantaría que me comentaran desde qué estado nos están mirando. Para quienes todavía no nos conocen, nosotros somos Tax Services Master Solution, una empresa dedicada a la preparación de impuestos, asesoría tributaria y educación financiera para la comunidad latina en Estados Unidos. Nuestra misión es muy sencilla, transformar impuestos en oportunidades financieras para nuestros clientes, porque creemos que detrás de una declaración hay una familia, hay un sueño y esos sueños merecen ser cuidados, merecen ser protegidos. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, quiero pedirle 3 favores. El primero, si durante el live aprenden algo nuevo, escriban por favor en el chat, escriban lo que aprendieron, lo que han reforzado. Me encantaría leer todos sus comentarios, ¿ok? Segundo, si conocen a alguien que necesiten aprender de impuestos, compartan este live. No saben cómo podrán ayudar a esta persona. Y tercero, si todavía no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo, porque todas las semanas vamos a ir compartiendo contenido educativo para ayudar a nuestra comunidad latina a comprender el sistema tributario estadounidense. ¿Ok? Quiero que recuerden algo durante toda esta capacitación. No estamos aquí únicamente para aprender impuestos, estamos aquí para aprender a proteger nuestro dinero, nuestro trabajo y el futuro de nuestra familia. Entonces, ¿están listos? Vamos a comenzar con esta clase que seguro les va a beneficiar mucho en su día a día, ¿ok? Bueno, empecemos con esta diapositiva. Quiero comenzar esta capacitación con una reflexión. Y quiero que por un momento se olviden de los formularios, de la IARES y de los números y de los impuestos y demás. Quiero hablarles de algo mucho más importante. Quiero hablarles sobre las oportunidades que muchas personas están perdiendo sin darse cuenta. ¿Ok? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que haya dicho alguna vez, a mí me hicieron los impuestos, pero no sé qué fue lo que firmé? Porque nadie se toma el tiempo de leer ese documento, esa declaración de impuestos que los preparadores realizamos. Escriban aquí en el chat con un yo si alguna vez les ha pasado algo parecido. ¿Ok? A ver, esperemos a mirar quiénes nos van a contar que no saben leer la declaración de impuestos. Bueno, quiero decirles que eso ocurre todos los días.
Y el problema no es que las personas no quieran aprender. El problema es que nadie les ha explicado el sistema tributario de una forma muy sencilla. Muchos creen que hacer los impuestos es simplemente llenar un W2, firmar por ahí unos documentos y esperar el reembolso que la IRS nos va a realizar. Pero la realidad es completamente diferente. Los impuestos forman parte de la vida financiera de cualquier persona que vive y trabaja en los Estados Unidos. Pero las decisiones que tomamos hoy pueden afectar nuestro futuro durante muchos años. ¿Ok? Entonces vamos a reflexionar. Quiero contarles algo que he visto muchas veces durante mi experiencia atendiendo clientes. He conocido personas que han trabajado durante 5 o 10 años en Estados Unidos. Han ganado muy buen dinero. Han trabajado muy duro también. Pero cuando yo les pregunto, ¿sabes por qué recibiste ese reembolso? 10,000, 12,000, 15,000 dólares. No, no lo saben. La respuesta casi siempre es la misma. No lo conozco, no lo sé. No me lo explica mi contador, no me lo explica mi preparador de taxes. Simplemente recibo el dinero y ya. ¿Ok? Entonces, eso realmente me preocupa. Eso realmente me preocupa porque nadie debería de firmar un documento sin entender que está firmando o sin conocer de dónde sale ese dinero. ¿Ok? A ver, ¿quién nos comparte, quién nos dice si saben o no saben de dónde aparece ese maravilloso reembolso? Ok, ahora imaginen esta situación. Dos personas trabajan exactamente en la misma empresa. Es muy eh, recurrente este caso, ¿no? Los dos ganan prácticamente el mismo salario, los dos tienen hijos, los dos viven en el mismo estado, pero cuando llega la temporada de impuestos, uno recibe un reembolso mucho mayor que la otra persona. ¿Ok? ¿Ustedes por qué creen que esto ocurre? ¿Será suerte? ¿Será que uno trabajó más que el otro? ¿Qué será? Pues no, ninguna de las dos cosas. Esto generalmente ocurre porque una persona recibió una mejor orientación y conocía los beneficios tributables disponibles. ¿Ok? Eso o ese es el poder del conocimiento. Y ese es precisamente el propósito de este live. ¿Ok? Bueno, ahora quiero romper un mito, un mito. Muchas personas creen que aprender sobre impuestos es únicamente para contadores. Eso es completamente falso. Saber cómo funcionan tus impuestos es tan importante como saber administrar tu dinero. No necesitas convertirte en un contador, pero sí necesitas entender lo básico para proteger tu patrimonio y es evitar errores y tomar mejores decisiones. ¿Ok? Quiero que me respondan una pregunta con toda sinceridad. ¿Cuál es la razón principal por la que están viendo este live hoy? Escriban por favor en el chat solo una opción. Solo una opción de estas que les voy a dar, ¿ok? Opción A, quiero aprender a hacer mis propios impuestos. Opción B, quiero entender mejor mis declaraciones. Opción C, quiero prepararme para trabajar como un tax preparer y ganar un ingreso extra en la temporada de impuestos. O solamente tengo curiosidad de cómo es que se preparan los impuestos en los Estados Unidos. O solamente quiero curiosidad de saber cómo mi preparador de impuestos prepara los impuestos en Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, mientras ustedes responden, quiero decirles algo. Sea cual sea su respuesta, ustedes están ahora mismo en el lugar correcto, porque hoy vamos a empezar desde lo más básico, paso a paso, para que ustedes se lleven ese poquito de conocimiento, pero ese conocimiento que ustedes se van a llevar esta noche les va a servir mucho para cuando sea la temporada de impuestos, se sienten con su contador, con su preparador de impuestos o la persona que le haga sus impuestos y le haga las preguntas correctas. Y se tomen ese tiempo importante para chequear, para preguntar dónde o cómo se calcula mi reembolso y dónde lo miro, qué estoy firmando y por qué lo estoy firmando.
¿Ok? Ok, los miro. Miro sus comentarios, ¿ok? Ok, en Tax Services Master Solution creemos que nuestro trabajo no termina cuando enviamos una declaración al IRS. Nuestro verdadero compromiso realmente es educarlos, porque un cliente informado toma mejores decisiones. ¿Ok? Ahora, quiero que recuerden esta frase durante toda la capacitación. La falta de conocimiento, la falta de información cuesta dinero. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo. ¿Ok? Pero el conocimiento puede generar oportunidades que cambien el futuro de una familia. Ahora que entendemos por qué es tan importante aprender sobre impuestos, seguramente les va a surgir una pregunta muy lógica. Ok, voy a preparar mis impuestos, voy a pagar de pronto impuestos si me toca pagar, voy a recibir un reembolso si es que me toca recibir, pero ¿cómo así esto sucede? ¿Quién administra estos fondos? ¿Quién hace que yo pueda recibir en mi cuenta $15,000 cada año como reembolso? ¿Por qué surgen esos 15,000? ¿Qué hace que se generen esos $15,000? Entonces vamos a entender un poco sobre esta importancia de conocer el organismo que controla los impuestos y cómo este reembolso o ese pago de impuestos se genera. ¿Ok? Ahora, muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Quién administra realmente todo el sistema tributario en Estados Unidos? ¿Quién recibe nuestras declaraciones de impuestos? ¿Quién procesa los reembolsos? ¿Y quién establece las reglas que debemos cumplir como contribuyente en los Estados Unidos? En la siguiente diapositiva vamos a conocer el organismo del que todos hemos escuchado alguna vez, o todos los años, o todos los meses. ¿Ok? Bueno, una declaración correcta puede ayudarte a proteger tu dinero, evitar problemas con el IRS, construir un historial financiero sólido, acceder a oportunidades financieras. La educación financiera es una herramienta de crecimiento. Ok, aquí estamos justamente en la lámina que nos muestra el majestuoso IRS, ¿ok? El tan famoso IRS al que muchas personas le han temido. Pero esta noche vamos a salir de esta clase sin temerle, sin preocuparnos, sin tener miedo. Vamos a salir con una mente de voy a resolver mis problemas, voy a hacerlo bien, voy a relajarme, voy a organizarme. ¿Qué es el IRS? Bueno, las funciones principales del IRS es que procesa declaraciones, emite reembolsos, verifica información tributaria y supervisa cumplimiento fiscal. Declarar correctamente protege tu estabilidad financiera. Ahora sí, llegamos a uno de los nombres que más escuchamos durante la temporada de impuestos, ¿ok? Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra IRS? ¿Ok? Escríbalo en el chat. Algunos seguramente escribirán impuestos, otros dirán miedo, otros podrán decir auditorías y algunos hasta dirán problemas, ¿ok? Pero quiero decirles algo que probablemente les sorprenda. El IRS no es su enemigo, ¿ok? Repito, el IRS no es su enemigo. Lo que sucede es que durante muchos años se ha creado la idea de que el IRS es una institución que únicamente busca cobrar dinero o sancionar a las personas, pero la realidad es muy diferente, ¿ok?
El IRS significa Internal Revenue Service, que en español podemos entenderlo como el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. Es una agencia del gobierno federal cuya principal responsabilidad es administrar el sistema tributario del país. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué existe el IRS? Existe porque el gobierno de los Estados Unidos necesita recaudar recursos para financiar los servicios públicos que todos utilizamos. Por ejemplo, ¿quién paga la construcción y el mantenimiento de muchas carreteras? ¿Ok? Los impuestos. ¿Ok? ¿Quién ayuda a financiar las escuelas públicas? Los impuestos. ¿Quién financia parte de programas de salud, seguridad, investigación, infraestructura y otros servicios generales? Los impuestos. Es decir, los impuestos son una de las principales fuentes de ingresos del gobierno. ¿Ok? Ahora, imaginen por un momento que vivimos en un edificio con 100 departamentos. Todos queremos que haya agua, electricidad, ascensores funcionando correctamente, seguridad, limpieza. Pero todo esto cuesta dinero. Entonces, cada propietario, ¿qué tiene que hacer? Aportar una cuota de mantenimiento. Gracias a ese dinero que, que nosotros aportamos, ¿verdad? Como propietarios, va a hacer que el edificio funcione correctamente. Con un país ocurre lo mismo. Los impuestos ayudan a financiar muchos servicios que benefician a toda la sociedad. ¿Ok? Ahora, quiero aclarar algo que muchas personas desconocen. ¿Ok? Que el IRS no calcula automáticamente cuánto impuesto tú debes pagar. Y esto es muy importante. El IRS no calcula cuánto impuesto tú tienes que pagar. ¿Qué hace el IRS? A ver, ¿quién me pone en el chat qué es lo que hace el IRS? ¿Quién interactúa conmigo? ¿Quién interactúa conmigo? A ver, ¿qué hace el IRS? Ok, veamos algunas de las funciones más importantes que el IRS hace. Primero, el IRS recibe millones de declaraciones de impuestos cada año. El 90%, si no es más, declara sus impuestos. ¿Ok? El 90% declara sus impuestos. ¿Qué también hace el IRS? Procesa los reembolsos cuando corresponde. Si les digo, la mayoría de las personas en Estados Unidos reciben reembolsos. Muy pocos no reciben reembolsos. Básicamente son las personas solteras los que no reciben reembolsos y es que no han pagado obviamente más de lo que tenían que pagar de impuestos a través de su W2. Por ende, obviamente no van a recibir un reembolso, más bien les va a tocar pagar. También administra créditos tributarios como el crédito por ingreso del trabajo, que es uno de los créditos más importantes que tiene el IRS, y el crédito por hijos. ¿Ok? Cuarto, el IRS emite cartas cuando necesitan aclarar información. Las personas se asustan cuando reciben una carta del IRS y automáticamente a su contador le piden asesoramiento. El IRS no está presente solo en la temporada de impuestos, está presente en sus vidas todo el año. A nuestros clientes les siguen llegando cartas del IRS para aclarar ciertos puntos importantes. Verifica que las personas cumplan con sus obligaciones tributarias.
¿Ok? Como pueden ver, el IRS hace mucho más que simplemente cobrar los impuestos. ¿Ok? Como pueden ver, el IRS hace mucho más que simplemente cobrar impuestos. Ahora, ¿cuáles serían unos mitos sobre el IRS? ¿Ok? Voy a mencionarle algunos mitos. Y ustedes me van a decir si creen que son verdaderos o falsos. Mito número 1. Si recibo una carta del IRS significa que hice algo ilegal, porque nos asustamos cuando llega una carta del IRS. No necesariamente, la IRS lo que en ocasiones hace es que te manda una carta y de pronto te comunica que tienes un valor pendiente, un balance con ellos y que tienes que hacer un pago de tal valor hasta tal fecha. Si te pasas de esa fecha, obviamente el valor no va a ser el mismo, puede ser un poco más. Pero te llega una carta así y lo que tienes que hacer es no coger y pagar el valor, no pasa nada. Puedes hacerlo desde las plataformas del IRS con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y listo. ¿Ok? El mito número 2. ¿Cuál sería el mito número 2? Si tuve un reembolso, si tuve un reembolso grande, ¿significa que hice todo perfecto? No necesariamente. No es que tú hagas algo perfecto porque tengas un reembolso grande. Para nada. ¿Okay? Un reembolso puede deberse a retenciones, o sea, más retenciones que te hizo tu empleador durante el año, a créditos tributarios o incluso errores que luego podrían corregirse. ¿Y cómo tú vas a saber que se van a corregir? Cuando el IRS te mande una carta, indicando que no te corresponde recibir ciertos créditos. ¿Ok? ¿Qué tal les parece estos mitos? Ok, mito número 2. Si tuve un reembolso grande, significa que hice todo perfecto, ya lo vimos, ¿no? Mito número 3, el IRS solamente busca cobrar más impuestos. Falso, no es correcto, eso no es correcto. El IRS también administra créditos y beneficios que ayuden a millones de familias cada año, no solamente cobra impuestos, también emite reembolsos a millones de familias cada año. Increíble, no todos los países tienen esa generosidad con las personas. Básicamente son para personas de bajos recursos los que reciben estos reembolsos. ¿Ok? Ahora les voy a dar una historia real. Recuerdo el caso de una señora que llegó muy preocupada a nuestra oficina, traía una carta del IRS en la mano y me dijo, señorita, ayuda, creo que tengo un problema muy grande. Entonces, lo primero que hice fue pedirle que se tranquilice, que los problemas se solucionan, ¿ok? Revisamos la carta juntas y ¿saben qué sucedía? Simplemente el IRS necesitaba verificar un dato relacionado con un crédito tributario. No era una multa, no era una demanda, no era una auditoría, solo necesitaban una pequeña información adicional que se tenía que responder junto con la carta. Por eso siempre yo le digo a nuestros clientes que nos visitan que nunca ignoremos una carta del IRS, pero tampoco podemos entrar en pánico antes de entender qué dice y tampoco dejemos la carta a un lado sin tomarle la importancia que requiere. Apenas tenemos una carta del IRS, sepan ustedes que tiene una fecha máxima para responder esa carta. Por eso es importante que apenas la tomemos, busquemos a un preparador de impuestos que nos ayude a entender qué dice esa carta. Ahora, el mejor consejo que puedo darles hoy es este. No le tengan miedo al IRS. Respétenlo, pero no le tengan miedo. Cumplan con sus obligaciones, guarden sus documentos, declaren la información
que es la información correcta. No nos podemos pasar de sabidos porque a la final, más adelante, vamos a recibir una carta que nos va a quitar el sueño. ¿Ok? Ahora, quiero conocer un poco más a quienes nos acompañan esta noche. Levanten la mano en el chat o escriban sí si alguna vez han recibido una carta del IRS y si ya recibieron una, cuéntenme por favor en el chat. ¿La entendieron? ¿Le dio miedo la carta? ¿Se asustaron? ¿No querían abrir el sobre? ¿La dejaron a un lado? ¿No hicieron nada? ¿Se les venció el plazo para responder la carta del IRS? ¿No sabían si tenían que responder o no responder? O pasan millones de situaciones. Los clientes no saben mandar cartas que ya terminó el plazo. Terminó el plazo, más sin embargo, la respondemos. ¿Ok? O algunos clientes lo que básicamente hacen es esperemos a que la IRS me mande otra carta para responder. Eso ya depende de lo que quiere el cliente, pero en algunas ocasiones el cliente decide también responder. ¿Ok? O una de las cosas que normalmente también se hace es llamar al IRS y explicar la situación. ¿Ok? Ok, si hasta este momento la información les está siendo útil, les quiero pedir un favor muy sencillo. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Nuestro objetivo es crear contenido que ayude a la comunidad latina a entender el sistema tributario de una forma más clara, práctica y profesional. Compartan este live con un familiar o con un amigo. Nosotros nunca sabemos a quién podemos ayudar con esta información. ¿Ok? Ahora que ya entendemos cómo funciona el IRS, quién es el IRS y cuál es su función, vamos a responder una pregunta que genera mucha confusión. ¿Ok? Muchas personas dicen, ya hice mis taxes, pero ¿qué significa realmente un tax return? Es lo mismo que recibir un refund, un reembolso, porque créanme, incluso personas que llevan años declarando impuestos confunden estos dos conceptos. Y entender esa diferencia puede cambiar la forma en cómo vemos la temporada de impuestos. Perfecto. Ahora, ¿qué es el IRS y qué es un tax return? ¿Quién me podrá mencionar en el chat qué es el IRS y qué es un tax return? Los quiero leer. Como ya conocemos, el IRS, el Internal Revenue Service, es la agencia del gobierno de los Estados Unidos encargada de administrar y supervisar el sistema tributario. Ahora, ¿qué es un tax return? El tax return es la declaración de impuestos que nosotros presentamos ante la IRS para reportar nuestros ingresos, nuestras deducciones y créditos durante el año fiscal. Importancia de presentar tu tax return. ¿Cuál es la importancia? Uno, cumplimos con la ley y evitamos multas o sanciones. 2, puedes recibir reembolso a los que tienes derecho. 3, construyes un historial financiero y abres más oportunidades. Y 4, proteges tu dinero y el futuro de tu familia. ¿Ok? Entonces, declaremos correctamente hoy nuestros taxes. ¿Ok? ¿Quién me deja sus importantes comentarios? En el chat. Ok, analicemos un poco esta lámina.
Ahora, un tax return o declaración de impuestos es un documento oficial que se presenta al IRS para informarle cuánto dinero ganaste durante el año, cuánto impuesto pagaste, qué crédito puedes reclamar y cuál es su reembolso o su resultado final de ese cálculo. ¿Ok? Es decir, el tax return es el reporte, no es el dinero, no es el cheque, no es el depósito. Básicamente es el documento donde le dices al gobierno, estos fueron mis ingresos, estos fueron mis impuestos retenidos, estos son los créditos que me corresponden y este es el resultado de mi declaración. ¿Ok? Piensen en él como un informe financiero personal que ustedes han realizado, han preparado y que se lo presentan al organismo que regula los impuestos en los Estados Unidos, ¿ok? Bueno, ahora les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginen que durante todo el año trabajaron en una empresa. Cada 15 días ustedes recibieron un salario, ¿ok? En cada cheque su empleador les descontó impuestos. Cuando termine el año, el gobierno necesita saber cuánto ganaste, qué más, cuánto te descontaron, pagaste de más o pagaste de menos, te corresponde algún crédito o no. Toda esta información se resume en un solo documento. Ese documento se llama el tax return o la declaración de impuestos. ¿Ok? Ahora, voy a compararlo con algo que todos conocemos. Imaginen que durante un año completo ustedes hicieron muchas compras con una tarjeta de crédito. Al finalizar el mes, el banco les envía un estado de cuenta. Ese estado de cuenta no es el dinero, es simplemente un resumen de todo lo que ocurrió durante ese mes. Con el tax return pasa exactamente lo mismo. Es un resumen de toda su actividad tributaria durante el año. ¿Ok? Es un resumen. Ahora, la gente se confunde, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es un reembolso? ¿Ok? Ahora, ¿qué es un refund? ¿Qué es un refund? Reembolso significa dinero, como todos sabemos, ¿no? El refund es el reembolso que la IARES envía cuando determina que pagaste más impuestos de lo que realmente debías pagar o cuando calificas para ciertos créditos tributarios. ¿Ok? Es decir, el tax return es el documento y el refund es el resultado económico cuando corresponde. ¿Listo? Ahora veamos un ejemplo muy sencillo. ¿Ok? Supongamos que durante el año trabajaste y tu empleador te retuvo 4.500 de impuestos. Después de presentar tu declaración, descubrimos que, según la ley, solo tenías que haber pagado 3.700. ¿Quién me dice qué ocurrió? ¿Qué pasó o qué va a pasar cuando yo declaré mis impuestos? Pagaste $800 más. ¿Quién te devuelve el dinero? ¿A quién le corresponde devolverte el dinero? Porque ¿quién lo recibió? Recuerden que ese dinero fue pagado por el empleador. Ese dinero se paga cada trimestre o cada quarter, como usualmente le llamamos también. El IRS. El IRS devuelve el dinero. ¿Y cómo se llama ese dinero que nos devuelve el IRS? Refund o reembolso. No porque el IRS te esté regalando el dinero. No te lo está regalando, simplemente te está devolviendo el dinero que es tuyo, no le corresponde al IRS, es tuyo básicamente. ¿Ok? Ahora quiero que rompamos otro mito que es muy común que se ve en la temporada de impuestos. Dice, muchas personas dicen
Entre más grande sea mi refund, mejor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Suena lógico? ¿Suena que estamos en lo correcto? ¿O podemos estarnos equivocando? Sí, puede sonar lógico. Obviamente es mejor. Aquí no nos gusta tener dinero. Pero no siempre es así, también les digo, no siempre es así. Si tú recibes un reembolso muy grande porque durante todo el año te retuvieron demasiado dinero, significa que le prestaste ese dinero al gobierno sin recibir intereses. Por eso en algunas ocasiones veo que algunas personas prefieren que no les retengan impuestos. Pero eso es contraproducente, realmente es muy contraproducente. Quizás es se benefician, perdón, las personas que tienen hijos y que saben que van a recibir un reembolso por los hijos. Ok, está bien, no me retengan impuestos, es normal, la mayoría de las personas hacen eso, que no te retengan impuestos. Pero las personas solteras que deciden que no le retengan impuestos, se están perjudicando. El dinero me lo he comido todo el año, ¿verdad? Sobre mis impuestos, sobre lo que tenía que pagar de impuestos a la IRS en cada quarter, no lo pagué y me lo comí. El año que viene, que tengo que pagar mis impuestos hasta el 15 de abril, me va a salir que tengo que pagar 3,000, 4,000, 5,000 dólares de impuestos. Me va a tocar pagar ahí de contado o hacer un plan, un plan de pago. ¿Ok? ¿Qué conlleva el plan de pago? Conlleva en que tengo que mensualmente depositar al IRS un cierto valor que he estimado que puedo pagar, pero ese valor suma intereses y penalidades. O sea, si tengo que pagar 100 dólares, súmale 20 dólares más, 10 dólares más, y así todos los meses, hasta que termines de pagar esos impuestos de ese año, más lo que tu empleador te puede estar reteniendo cada semana sobre los impuestos que te toca pagar al IRS. ¿Ok? Tratemos de que nuestra declaración sea lo más correcta posible y tratemos de aprovechar todos los beneficios que la ley me permite o les permite también que aproveche. Ahora, ¿qué información tiene un tax return? Cuando un profesional prepara tu declaración, normalmente incluye información como tus datos personales, tu estado civil, tus ingresos, formularios W2 o 1099. ¿Ok? ¿Qué más? Créditos tributarios, dependientes, impuestos retenidos, deducciones aplicables, el cálculo final. El cálculo final está en el formulario. Por eso es tan importante revisar la declaración de impuestos antes de firmarlo, porque está información importante. No firmes un documento que no entiendes. Haz preguntas, pregúntales a tu preparador, pregúntale a tu contador, ¿qué es esto? Pregunta por qué recibes el reembolso, por qué debes pagar. Un buen preparador te va a explicar el resultado. Un preparador que no es bueno se va a poner bravo. Ahí no regreses. Y si es posible, no lo hagas con ellos. No le pagues. Perdón por decirlo de esta manera. Pero es que como yo voy a brindarle un servicio a una persona si no le explico lo que le estoy haciendo. Si no sé si a la final me lo está haciendo bien o no. Porque en muchos casos he visto también que los preparadores de impuestos no hacen correctamente los impuestos. No tienen ética. No tienen ética como preparadores. ¿Ok? Entonces estemos muy atentos a lo que pasa cuando nosotros estamos preparando o pedimos a nuestro preparador que nos haga nuestros impuestos, ¿ok? Recuerdo un cliente que llegó muy feliz porque el año anterior había recibido un reembolso bastante alto, porque muchas de las personas sí reciben buenos reembolsos. Cuando revisamos la declaración, descubrimos que el preparador de impuestos había cometido un error
al reclamar un crédito que realmente no le correspondía. Meses después, para sorpresa del cliente, el IRS envió una carta solicitando la devolución del dinero y aplicando interés. No es correcto solicitar créditos que no nos corresponden. ¿Por qué? Porque cuando el IRS se da cuenta que te mandó ese reembolso que no te correspondía, te lo pide de regreso y te aplica multas e intereses. Si tenía que pagar $1,700, súmale 400, $500 más. Ya no le vas a tener que devolver los 1,700, sino $2,000. Y no creo que el IRS te vaya a aceptar un plan de pago. No lo creo. Tendrás que devolverlo todo, porque lo recibiste todo, tendrás que devolverlo todo. Entonces no hagamos eso, por favor. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, el cliente no estaba feliz, estaba preocupado. Por eso siempre les digo, no busquen el reembolso más grande, busquen una declaración correcta. Quiero que recuerden estas dos definiciones. Tax return es igual a declaración de impuestos y refund es igual a reembolso. No son lo mismo y entender esta diferencia te permitirá comprender mucho mejor todo el proceso tributario. Si esta explicación a ustedes les está ayudando a entender una diferencia que ambos no conocían, que antes no conocían, los invito a dejar un me gusta y suscribirse al canal. Nuestro propósito es que cada vez más personas de nuestra comunidad comprendan sus impuestos y tomen decisiones financieras con seguridad. ¿Ok? Ahora, ya sabemos quién es el IRS, ya sabemos qué es el tax return, ya entendimos qué significa un refund, pero ahora viene una de las preguntas que más recibimos en nuestra oficina. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador con W2 y una persona que recibe un 1099? A ver, ¿quién me quiere decir cuál es la diferencia? Créanme que esta diferencia puede cambiar completamente la forma en que se calculan los impuestos y las oportunidades que tienen para deducir gastos. Así que prepárense, porque esta es una de las lecciones más importantes que vamos a tener también en esta noche. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora sí llegamos a una de las preguntas que más recibimos en nuestra oficina durante todo el año y quiero comenzar con una pregunta para que todos los que están conectados escriban en el chat. Trabajamos con W2, trabajamos con un 1099. Escriban, por favor. Voy a leer algunas de estas respuestas en cuanto pueda. Quiero aclarar algo desde el principio, ¿no? Muchas personas creen que un W2 y un trabajador con un 1099 hacen exactamente los impuestos, los mismos impuestos, ¿ok? Y la respuesta es que no es así, ¿ok? Y aquí es donde comienzan muchas confusiones. Incluso hay personas que llevan años trabajando y todavía no entienden cuál es la diferencia. Hoy eso no va a cambiar, ¿ok? Empecemos con el W2. El W2 es un formulario que entrega un empleador a sus empleados al final del año. Ese documento resume información muy importante. Por ejemplo, cuánto ganaste durante el año, cuántos impuestos federales te descontaron, cuánto pagaste al Seguro Social, cuánto pagaste al Medicare, cuánto impuesto estatal te retuvieron si aplica. Es decir,
el empleador ya hizo una parte importante del trabajo por ti. Cada vez que recibes un cheque de pago, la empresa retiene impuestos automáticamente y los envía al gobierno. ¿Ok? Entonces, eso se hace con un W2. Pongamos un ejemplo. Imaginen que ustedes trabajan para un restaurante. Cada viernes reciben su cheque. Si revisan el comprobante de pago, van a ver varias deducciones. Tal vez aparezca Federal Tax, Social Security, Medicare, State Tax. Todo eso ya fue retenido por la empresa. Cuando llega enero, la empresa les entrega el formulario W2. Ese documento será la base para preparar tu declaración de impuestos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un 1099? Los trabajadores independientes reciben un 1099. Aquí encontramos personas que trabajan por cuenta propia. ¿Ok? Por ejemplo, Uber, DoorDash, Construction, Cleaning Services, ¿ok? Landscaping, electricistas, plomeros, consultores, muchos dueños de pequeños negocios. Estas personas normalmente reciben un 1099 NEC, ¿ok? ¿Y cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Que generalmente nadie les está reteniendo impuestos automáticamente, como cuando tú recibes un W2. ¿Ok? Ellos básicamente reciben el dinero completo, pero después, cuando ya les toque preparar sus impuestos, ellos también son responsables de reportar esos ingresos y calcular los impuestos correctamente. ¿Ok? Supongamos que Juan trabaja para Uber. Durante el año gana $50,000. Uber no le descuenta automáticamente los impuestos como ocurre en un W2. Entonces, cuando llega la temporada de impuestos, Juan debe declarar sus ingresos, como todos. Pero aquí viene una excelente noticia. Como trabajador independiente, también puedo deducir muchos gastos relacionados con esa actividad económica. Primero, las millas recorridas. Segundo, mantenimiento del vehículo, el seguro, peaje. Entonces, tenemos gastos de negocio, los cuales los vamos a deducir y eso va a hacer que mi utilidad se reduzca. Y sobre esa utilidad es lo que yo voy a pagar de impuestos, ¿no? Ese es el gran beneficio a diferencia de una persona que tiene un W2, que no lo puede hacer, no puede deducir. ¿Ok? Y aquí es donde muchas personas comienzan a ahorrar dinero legalmente. Un empleador W2 tiene muy pocas oportunidades para decir gastos personales relacionados con su trabajo, no lo pueden hacer. En cambio, un trabajador independiente puede tener derecho a deducir gastos ordinarios y necesarios para operar su negocio. ¿Okay? Si es una persona que trabaja en la construcción, ¿qué creen ustedes que va a necesitar si él trabaja en la construcción? Herramientas, publicidad, milla, teléfono, internet, equipo, software, oficina en casa. O sea, depende de la actividad económica, va a tener esos gastos. ¿Ok? Por supuesto, siempre esos gastos deben de cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Por eso es tan importante llevar registros adecuados y una muy buena asesoría profesional. ¿Ok? Ahora, recuerdo mucho el caso de un cliente que trabajaba en la construcción hace mucho tiempo. Cuando llegó por primera vez a la oficina, simplemente traía un formulario 1099, nada más. No había guardado recibos de los gastos que él había hecho, no llevaba registro de los gastos, no sabía que podía deducir herramientas, no sabía que podía deducir parte del millaje relacionado con su trabajo. Después de explicarle la importancia de llevar un buen control durante el año, la siguiente temporada llegó completamente preparado.
Y eso hizo una diferencia muy importante en su declaración. No porque inventáramos gastos, sino porque documentamos correctamente gastos que realmente existían y que la ley permitía considerarlos. ¿Ok? Por eso es la importancia, repito, ¿no? De llevar registros adecuados sobre nuestro negocio y buscar una asesoría profesional que nos respalde, que nos guíe, que nos apoye, no que nos perjudique. ¿Ok? Quiero aprovechar para aclarar algo muy importante también. Muchas personas creen que si reciben un formulario 1099 no pasa nada si no lo reporto. No es así, no es así. Ojo, no es así. No crean que no lo van a reportar alguna vez, lo van a reportar. Pueden pasar 2, 3 años y le va a llegar una carta y le va a decir a la IARES que reporte esos ingresos. Caso hemos visto, ¿ok? Eso sí les digo, es un error muy grave. Recuerden que en muchos casos la empresa que emitió el formulario también envía una copia a la IARES. No crea que la IARES no tiene ese documento, lo tiene. Por eso siempre recomendamos declarar todos los ingresos de forma correcta. Cumplir con la ley también protege tu tranquilidad para que puedas dormir tranquilo, para que puedas andar tranquilo sin esa preocupación de que en algún momento te puede llegar una carta. ¿Ok? Ahora, un mensaje importante, un mensaje educativo. Lo importante, recuerden, no es buscar pagar menos impuestos a cualquier costo o recibir un gran reembolso a cualquier costo. No. Aquí lo importante es pagar únicamente lo que realmente corresponde según la ley, nada más. Solo es lo que nos corresponde. Y esa diferencia solo se logra con educación y una muy buena planificación. A ver, díganme por favor en el chat quiénes son personas planificadoras. ¿A quién le gusta planificar antes de hacer las cosas? Tenemos mejores resultados cuando lo hacemos de esa manera. ¿Ok? Ahora, quiero que recuerden estas ideas, ¿no? Si eres empleado, probablemente vas a recibir W2 al finalizar el año, en enero de cada año, ¿ok? Si trabajas por cuenta propia, es posible que recibas uno o varios formularios 1099, depende de cuántos trabajos hayas trabajado. Y aunque ambos deben presentar una declaración de impuestos, la forma en que se calculan sus ingresos, sus deducciones y sus obligaciones pueden ser muy diferentes. Recuerden eso. ¿Ok? Ok. Ahora, si conocen a alguien que trabaja en Uber, DoorDash, Construction, limpieza o cualquier trabajo independiente, compartan este live con esa persona. Estoy segura de que esa información puede ayudarles a entender mucho mejor sus responsabilidades tributarias. Ya entendimos la diferencia entre un empleado W2 y un trabajador independiente que recibe un 1099. Ahora vamos a hablar de uno de los beneficios tributarios más importantes para millones de familias trabajadoras en los Estados Unidos. Un crédito que muchas personas conocen de nombre, pero muy pocas entienden realmente cómo funciona. ¿Ok? ¿A quiénes creen ustedes que yo me refiero? ¿A quiénes creen ustedes que yo me refiero? El crédito por ingreso del trabajo es uno de los créditos más importantes que tenemos en Estados Unidos. Y quiero que presten mucha atención, porque este crédito ha ayudado a millones de familias, pero también es uno de los que más dudas genera durante la temporada de impuestos. ¿Ok?
Ahora vamos a hablar de uno de los créditos tributarios más importantes que existen en los Estados Unidos y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez este crédito? ¿Ok? ¿Cuántos? Escriban por favor en el chat. Quiero aclarar algo muy importante desde el inicio. Hay personas que creen que el gobierno simplemente regala dinero y esa idea no es correcta. El crédito por ingreso del trabajo no nació de ganar dinero o de regalar dinero. Fue creado para apoyar a las personas que trabajan, generan ingresos y cumplen con sus obligaciones tributarias. Es un incentivo al trabajo. Es una manera de reconocer el esfuerzo de millones de trabajadores. ¿Ok? Les voy a hacer una explicación muy sencilla. Imaginen a una madre soltera. Tiene 2 hijos, trabaja todos los días, paga renta, paga transporte, paga comida, hace un enorme esfuerzo para salir adelante con sus babies. El gobierno reconoce que existen familias trabajadoras con ingresos limitados. Por eso creo este crédito. Por eso creo este crédito. Para aliviar parte de esa carga económica. Ese es el verdadero propósito del Earned Income Tax Credit. ¿Quiénes podrían calificar? Ahora bien, ¿quién puede recibir este beneficio? Son las personas trabajadoras, como ya les había mencionado, especialmente personas de bajos recursos. ¿Ok? Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque no todas las personas califican.